al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 49 y 50. Amén. Dice así, Marcos, capítulo 10, versículo número 49 y 50. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Padre, gracias. Señor, hay agradecimientos anticipados porque sabemos que eres un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios que siempre hablas a nuestra vida, un Dios que siempre nos provees los medios necesarios para poder enfrentarnos a los retos de la vida, retos que a cada instante se presentan. Señor, hemos aprendido que en esta vida las cosas cambian de un segundo a otro. De repente nos vemos en una situación que no creemos, de repente nos encontramos en una situación de escasez, de repente nos encontramos en un hospital, también de repente nos podemos encontrar en una cárcel. Señor, la vida cambia. De repente nos encontramos a punto de perder la vida. Hay cosas que nos pasan que como que fuera una pesadilla, pero así es la vida. Y es por eso que hemos entendido, Señor, que es necesario que tú nos hables, que tú nos enseñes a poder resolver las dificultades de la vida. Señor, ábrenos el entendimiento si es necesario, porque necesitamos que tú nos reveles tu palabra, porque tu palabra revela los propósitos que tú tienes para con nosotros. Y qué bendición es saber que tú solo tienes pensamientos de bien para nosotros. Por eso te honramos y te bendecimos. En el nombre que es sobre todo nombre, lo hemos pedido y te damos gracias. Y bendice a nuestras familias y a nuestros hermanos que están fuera del país, Señor, y a aquellos que están con nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermano, pueden sentarse. El versículo número 46 dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Esto es muy importante, por eso tenemos que leer el contexto. Estaba junto al camino. Es importante que el Señor salió de Jericó, salió con sus discípulos y una gran multitud. Bien interesante esto. Y una gran multitud. Bartimeo, si no me equivoco, es hijo de Timeo, hijo de Timeo, sin ninguna relevancia, el nombre de este hombre, sin ninguna relevancia, sin ningún significado, ni tampoco el lugar donde éste se encontraba, sencillamente dice junto al camino. Y es triste y lamentable que habemos muchos que estamos junto al camino y estamos sentados junto al camino. Esto es bien importante entenderlo porque no nos percatamos en la condición en la cual nos encontramos. Posiblemente este hombre no era creyente, lo más seguro. Era un judío, pero no era un creyente posiblemente en Cristo Jesús. Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad que la vida le presentó. Y la vida está preordenada por el Señor para cada uno de nosotros.
Entonces es muy importante que nosotros estemos conscientes de que nada de lo que pasa en nuestra vida pasa desapercibido a los ojos del Señor, a sus planes y a sus propósitos. Y deberíamos nosotros de comprender el por qué nosotros nos encontramos en situaciones tan difíciles. Pero si tenemos este conocimiento, sabemos que esto está en el plan de Dios, que esto tiene un propósito de Dios y que Dios va a sacar para bien lo que nos pasa a nosotros. Pero también quiero que comprendamos cuántos estaremos al igual que Bartimeo. Este hombre estaba ciego, posiblemente nosotros veamos, y veamos espiritualmente, pero lamentablemente estamos sentados. ¿Qué significa estar sentado? Estar en ociosidad, estar en dependencia, estar en incapacidad, pues este hombre, por ser ciego, estaba limitado a poder desenvolverse, desarrollarse y sobrevivir por su ceguera. Le era muy difícil, pero qué tremendo, porque ¿cuánto tiempo habrá pasado este hombre en esa condición, sentado, en ociosidad, junto al camino? ¿Y cuántos de nosotros estamos así? Solamente sentados. Siempre estamos en la banca. ¿Y me entiende lo que estoy diciendo? Cuando uno dice, no, yo estoy en la banca, nunca soy titular. El Señor quiere que usted sea titular, pero tiene que tomar decisiones y aprovechar esos momentos que Dios le concede. Y por lo tanto, al igual que este hombre, que estaba con una limitación, estaba con una incapacidad, pero todo él no estaba limitado, ni todo él era incapaz. Habían otras partes de él que estaban bien. Entonces, detectemos cuáles son las cosas que en nosotros están bien y aprovechémoslas para poder salir de las partes en las cuales tenemos limitaciones. Aprovechemos los demás sentidos para poder recuperar la vista. Y que los demás sentidos nos ayuden a que nosotros podamos ser como posiblemente en el caso del ciego Bartimeo, que volvamos a ser como éramos antes. Porque este era el anhelo de Bartimeo, querer ser como antes. Porque el griego habla de que el deseo de él era querer tener u obtener nuevamente aquello que había tenido. Ese era el anhelo de este hombre. Entonces, no nos quedemos sentados junto al camino sencillamente porque somos ciegos. Aprovechemos. Hay otras cosas que sí nosotros podemos hacer. Usemos los dones que Dios nos ha dado. Amén. Porque este hombre tenía otros dones. El oír, y el oír bien. El oír con atención. Este hombre era ciego, pero también tenía boca. Y ocupó la boca así como ocupaba su oído, desarrolló su oído por la misma ceguera, pero también utilizó su boca. Y por medio de esa boca él pudo decir, le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y fue oído con esa voz. Deberíamos de saber qué cosas buenas hay en nosotros. Y seríamos grandemente bendecidos. Y saliéramos de la situación tan difícil en la cual nosotros nos encontramos. Por mi propia boca no puedo recuperar mi vista. Por mi propio oído no puedo recuperar mi vista. Pero al usar mi oído y mi boca, pudo este hombre lograr ver de nuevo. Ver de nuevo. Qué maravilloso realmente, hermano, entender esta verdad. Entonces, en el versículo 46 estábamos leyendo, y sus discípulos, y una gran multitud, sus discípulos. Y qué tremendo lo que estaba pasando ahí, eran los discípulos, pero también la multitud. Posiblemente en el transcurso de
de la enseñanza vamos a comprenderlo. Y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, oiga, mendigando. La ceguera lo tenía mendigando. ¿Qué es lo que nos tiene a nosotros mendigando? Porque no solamente se mendiga por una cosa material. ¿Cuántos somos mendigos? De muchas cosas. De tener paz, de tener tranquilidad, de tener una familia normal, de tener un trabajo normal. ¿Cuánto estamos mendigando? ¿Cuánto estamos deseando? Y lamentablemente, como el ciego Bartimeo, estamos queriendo recibir de la gente lo que nosotros necesitamos. Pero lo que la gente pueda dar solamente es un alivio. Por eso es triste y es tremendo cuando el hombre busca el alcohol para querer mitigar su desgracia, su miseria, cuando el Señor tiene el mejor vino. ¿Cuántos están mendigando a través de la droga? Pero una vez pasa el efecto del alcohol, una vez pasa el efecto de la droga, una vez pasa la reunión en la cual nos sentimos alegres y cada quien agarra para su casa, vuelve otra vez a sentirse el efecto de nuestra incapacidad. Y seguimos siendo mendigos. Pero no hacemos nada. Seguimos junto al camino. Se nos presenta el Señor y no lo buscamos. A veces los discípulos no nos ayudan. La multitud peor. Por eso existe una exhortación cuando el Señor manda a llamar. ¿Y a quiénes manda? De seguro sus discípulos. Pero es posible que los discípulos también eran parte de la oposición en la cual se le había presentado al ciego Bartimeo. Porque muchas veces nosotros los creyentes no hacemos nada por los ciegos, no hacemos nada por los mendigos, y no estoy hablando de dinero. Entonces el Señor tiene que hacer una amonestación al decir, cuando lo manda a llamar, está amonestando a los discípulos, porque ellos no habían hecho absolutamente nada por ayudarle a aquel hombre necesitado. Y una instrucción al mandarlo a llamar, eran dos cosas que se estaban cumpliendo cuando el Señor le dice a los discípulos o a los que envió a llamarlo. Una amonestación y una instrucción a la vez. Porque les estaba diciendo, esto es lo que ustedes deberían de haber hecho. Los estaba instruyendo y a la vez los estaba amonestando, porque lo hubieran hecho ustedes antes de que yo se los mandara u ordenara, porque ¿para qué están los discípulos? A veces solamente señalamos la condición de los demás. A veces solamente señalamos el pecado de los demás, los errores de los demás, y no hacemos nada para poderles a ellos ayudar. Estamos conscientes que están sentados, que están mendigando, pero no hacemos nada. A veces somos como estos, que se oponían a que este hombre le clamara a aquel que solo él o solo aquel le podía ayudar. Entonces, el 47 dice así: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David. Mire qué tremendo y note qué interesante. Jesús, hijo de David. ¿No cree usted que es muy irónico
que el pueblo de Israel estaba ciego y no podían ver en Jesús el Mesías o en Jesús al Mesías. Estaban ciegos y este ciego podía ver a Jesús y le dice, hijo de David, porque al decirle hijo de David estaba diciendo, tú eres el que esperamos, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Jehová, tú eres el Hijo de Dios. Al decirle hijo de David, el ciego y el pueblo de Israel que tenía ojos no podía verlo, lo que había en él dentro, porque el cuerpo de él era un velo. Y los que tenían ojos no lo podían ver. Y el que estaba literalmente ciego podía verlo. Y le dice Jesús. Jesús significa Salvador. Joshua, Yeshua, Josué, Salvador. Entonces note lo que le está diciendo. Salvador, el Mesías que esperamos. Le está viendo, yo sí creo, yo sí sé quién eres tú. No te puedo ver, pero puedo oírte, pero puedo sentirte, pero puedo olerte si es posible. Por eso es tremendo, porque alguien me puede decir a mí, mire, yo creería en el Señor si usted me lo enseña. No puedo, porque no se puede ver con los ojos del cuerpo, pero se puede sentir su amor, se puede sentir su fragancia. Nosotros sí podemos ver que Él es señalado entre 10,000. Amén. Entonces, qué tremendo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase. Pero Él clamaba mucho más. Mira qué interesante y qué importante esto. Pero Él clamaba mucho más. ¿A cuánto nos elimina el que nos digan el pan es para los hijos? ¿Y cuántos decimos, ay, a mí yo pensé? No, es que no estás consciente de tu necesidad. No estás consciente de lo que es la ceguera, la oscuridad. No estás consciente. Si estuvieras consciente, dijeras como aquella mujer, sí, pero también los perrillos se alimentan de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y el Señor se quedó apantallado, hermano, de que esta mujer no haya tomado para mal lo que Él le dijo. Él estaba diciendo sencillamente una verdad: el pan es para los hijos. Entonces, Él clamaba mucho más: Hijo de David. Oiga, lo reconoce, y al reconocerlo le pide algo que nadie más que Él le puede dar. Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mire qué tremendo lo que hizo este hombre, detener a Dios. ¿Qué puede detener a Dios? Mandó llamarle. Y llamaron al ciego. Ahí mandó a llamarle, decía, amonestación e instrucción. Porque cómo se hubiera sentido usted de saber que grita, cállenlo, no dejen que se acerque, no lo vayan a traer, el Señor va en rumbo a un propósito. Él era el propósito. Así como era el propósito pasar también por Jericó. Y cuando iba debajo de uno de los tantos árboles, en tanto árbol Él no levantó la vista. ¿Por qué la levantó donde estaba Zaqueo? ¿Y cómo sabía que se llamaba Zaqueo?
Cuando iba exactamente debajo del árbol sicómoro donde se encontraba Zaqueo, en ese instante él levanta la vista y le dice: Zaqueo, desciende aprisa, porque en el plan de mi Padre está establecido que yo debo de estar en tu casa. En el plan de Dios está que usted puede ser sanado. Amén, que la gloria sea para Él. Ten confianza. ¿Por qué no le dijeron antes eso? Ten ánimo. ¿Por qué no le dijeron antes eso? ¿Sabe cómo podría decirle en español esa traducción en vez del griego? ¿Qué leche tienes? No es leche. Así Dios lo ha establecido. Yo le decía hace unos días, que no sabemos todavía quiénes somos. A pesar de que le amamos, a pesar de que le servimos, a pesar de que le entregamos lo que le corresponde a Él, a pesar de que hacemos muchos esfuerzos, a pesar de que renunciamos a muchas cosas, todavía no hemos llegado a saber quiénes somos para Él. Unas medias luces tenemos cuando hemos oído enseñanzas de quiénes realmente somos. David lo llegó a saber y le decía: Señor, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿O quién es el hombre para que de él te acuerdes? Si no lo hubiera llegado a comprender, no lo hubiera escrito. Él llegó a entender eso. Amén. Ten confianza. Levántate. Te llama. Versículo número 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Amén. Yo solo lo iba a leer. Pero bueno, para que podamos entrar en nuestro tema. Amén. ¿Quién era Bartimeo? Un hombre con una desesperada necesidad. Ese era Bartimeo. Un hombre con una desesperada necesidad. ¿Sabe qué es lo que pasa? Tal vez no nosotros, porque estamos aquí. Pero no, usted no se pregunta cómo es posible de que algunos tengamos lo que tengamos, no lo valoramos. Algunos quizás no nos percatamos de la bendición que tenemos. Así como muchos que no valoran su trabajo, no saben la bendición que es en estos dorados tiempos tener trabajo. No digamos un buen sueldo o un buen honorario. No están conscientes de su necesidad. Estamos con lepra y no lo sabemos. Estamos muriendo espiritualmente y no nos damos cuenta. Estamos en oscuridad y no lo sabemos. Estamos en miseria y no la sentimos. Y no nos damos cuenta. Entonces, esto es lo maravilloso de este hombre. Al decir, ¿y quién era Bartimeo? Un hombre con una desesperada necesidad. Una desesperada necesidad. ¿No estamos conscientes de esto? No estamos conscientes de esto. Es algo similar a esto. Estamos enfermos y no nos damos cuenta. Y como no nos damos cuenta, vivimos una vida normal. Cuando digo una vida normal, es una vida completamente desordenada. Pero no lo sabemos. No sabemos que nos hace daño esto. No sabemos que nos hace daño aquello. Entonces vivimos una vida normal. Pero una vida normal es una vida desordenada. Nosotros creemos que es una vida normal, pero lamentablemente hasta que viene la información de cómo nos encontramos, hasta entonces nos damos cuenta de que somos personas necesitadas.
Entonces es por eso que algunos tenemos que caer en ciertas situaciones para darnos cuenta de que somos necesitados. Pero mientras no se nos revele, no lo sabemos. Y lo doloroso de esto es que cuando lo sabemos, no tenemos la medicina, ni tampoco tenemos la solución. Y es por eso que cuando nos damos cuenta como Bartimeo, empezamos a clamar desesperadamente y no nos importa que nos callen ni que nos humillen, sino que comenzamos a clamar más aún. Pero es porque ya nos dimos cuenta de nuestra necesidad. Si este hombre no ha estado consciente de esa oscuridad en la cual se encontraba y esa miseria, no hubiera seguido gritando más. Mientras no lo supiera, yo no necesito. Usted no se ha fijado, hermano, increíble, yo he visto personas ciegas. A un hermano de la iglesia cometió un error con su carro y el ciego le agarró su carro a golpes con el bastón. Y no aceptó ninguna disculpa. Podemos estar ciegos y ser soberbios. Podemos ser mendigos y ser soberbios y orgullosos. Porque a mí me han tirado las monedas. Yo con esto no como, se lo estoy regalando. ¿Y cuántos somos así espiritualmente? Porque no nos hemos dado cuenta de nuestra ceguera. Este hombre se dio cuenta de su ceguera. Entonces, Bartimeo, un hombre con una desesperada necesidad. Pero aparte de ello, era un hombre con un conocimiento de su necesidad. ¿En qué sentido? En que él sabía que nadie le podía ayudar. Nadie le podía ayudar. ¿Estamos conscientes nosotros de eso? ¿O de esto? ¿Que nadie nos puede ayudar? Esto lo llevó a él a poder clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque se dio cuenta que su necesidad nadie la podía suplir. ¿Por qué tenemos que llegar hasta ese grado? ¿Cuántos de los que estamos aquí, y espero que los que estemos aquí, seamos ese remanente que amamos todo lo del Señor? ¿Cuántos no hemos valorado la alabanza? ¿Cuántos no hemos valorado la alabanza? Más aún todavía. Muchos todavía si no valoramos la palabra, ¿qué vamos a valorar la alabanza? Nada podía ayudarle a este hombre. Pero también había algo en este hombre. ¿Quién era Bartimeo? También alguien que había tomado la determinación de que su necesidad fuese satisfecha. Tenía fe a pesar de. Entonces, este hombre era Bartimeo. Y algo muy tremendo en esto. Mire qué importante esto que le voy a decir. No porque yo lo digo, no, es que es en la palabra está lo que le voy a decir. No literalmente como se lo voy a decir. Pero nuestra falta de escudriñar, nuestra falta de inquirir, de indagarnos, nos vuelve en esto ignorantes. Usted tiene una necesidad, pero posiblemente no es como Bartimeo, no está consciente de ella. Usted tiene una necesidad y tiene tiempo de estar esperando que Dios le dé una respuesta, de que Dios le dé la oportunidad, de que usted se pueda presentar delante de Dios y que usted le pueda decir también al Señor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿En qué sentido? En que el Señor Jesús no iba a volver a pasar jamás por ese camino. ¿Qué pasa si Bartimeo no clama? ¿Qué tal? ¿Qué pasa si Bartimeo se deja dominar por la oposición? Si Jesús no se detenía, si Jesús no le oía y se detenía, mejor dicho,
significa que no iba a haber jamás otra oportunidad para él. Significa que él iba a morir en oscuridad, iba a morir en miseria, no iba a volver a ver jamás en la luz. ¿Y cuántos no pensamos esto? ¿Cuántas veces Dios habla a nuestra vida en esas áreas necesitadas, dominadas por el enemigo y que nos están haciendo la vida gris, la vida negra, la vida de miseria? Y no nos ponemos a pensar que jamás vamos a tener quizás otra oportunidad de poder oír esa palabra y ser ministrados por medio de ella. ¿En qué sentido? En nuestra obediencia al llamado del Señor. Hay remas que los hemos desaprovechado y existe la posibilidad que jamás los volvamos a escuchar para ser ministrados por ellos. Porque no solamente basta el oír, sino el obedecer. Porque este hombre oyó cuando le dijeron: ten confianza, ten ánimo, levántate, Él te llama. Esa es mi tristeza, porque sé que los remas de Dios no pueden caer a tierra. Le digo, el rema de Dios es cuando Dios nos está hablando en determinadas áreas, en las cuales hemos estado 15 años en el Señor, hemos estado 20 años en el Señor, hemos estado más de 20 años en el Señor, y jamás nosotros hemos oído una palabra como esa. Y no se puede dejar pasar. Si Bartimeo no clama, si no tiene esa actitud que mostró, que detuvo al Señor, todo el mundo le gritaba. Algo similar como cuando el Señor se detiene y le dice a sus discípulos: alguien me ha tocado. Pero Señor, todos te tocan. No, pero alguien me ha tocado que ha hecho que de mí salga poder. Entonces significa que pueden gritar todos, pero el Señor sabe quién le está gritando con fe. Sabe quién le está clamando con necesidad. Sabe quién ya está en un punto de desesperación. Y este hombre no sabía que Jesús jamás volvería a pasar por ahí. Pero ¿qué tal si él no clama? Yo no voy a esperar la siguiente oportunidad que Dios me llame, que Dios me haga sentir en mi corazón que pase el altar y que esa enfermedad, esa angustia, esa desesperación sea sacada de mí. Yo no voy a esperar otra oportunidad. El común denominador, cuando yo estoy sentado oyendo, el común denominador es que yo paso al altar. Y en mi vida ministerial he visto una cantidad de pastores que son los que menos pasan al altar. Yo no quiero ser así. Yo lucho, corro y escapo por mi vida. Le pido al Señor que tenga misericordia de mí, porque no sé si voy a volver a tener otra oportunidad. ¿Y qué me importa que me callen? ¿Y qué me importa que me vean? ¿Y qué me importa que me critiquen? He aprendido eso. Ese es el común denominador. Cuantas veces Dios me hable, le he dicho: Señor, yo voy a pasar. Yo voy a ser ministrado, porque no sé cuándo voy a volver a recibir esa palabra que hiciste que impactara mi corazón. Eso es triste para aquellos, como la tristeza que puede sentir el médico de vocación cuando nosotros no nos tomamos el medicamento de acuerdo a como Él nos lo ha dejado. Él sabe que nunca nos vamos a curar y que la próxima vez que lleguemos nos va a dar un medicamento más fuerte y posiblemente ya empeoramos. Y si ese medicamento lo desperdiciamos y no lo aprovechamos, la siguiente vez nos va a tener que operar. Y si nos opera, hay un 50% que muramos.
Jamás se me olvida la misericordia de Dios para conmigo, en que el médico que nos estaba atendiendo la hipertensión y nos hacía ver los efectos de no tomar el medicamento, de no tener dieta, de no hacer ejercicio, aquel médico, hermano, comenzó a caminar como que así quieren terminar, nos dijo. Y empezó a hacerle como aquellos que sobreviven el derrame cerebral y empezó a caerse todo así. Así quieren terminar ustedes. Hermano, a mí me impactó eso. Porque yo había visto a mucha gente así, pero no sabía por qué eran así. Y ellos han quedado así de la enfermedad de la cual yo padezco. A mí me impactó. Y si este médico me impactó a mí, ¿por qué la oveja no se impacta de lo que su pastor le enseña? Porque el pastor sabe a dónde va a ir a terminar la oveja, así como el médico sabe a dónde va a ir a terminar el paciente. Es triste porque amamos. Es triste porque somos los padres de la grey. Jamás el Señor volvería a pasar por ese camino. Amén. Vamos a llegar hasta el 50 y después vamos a pasar a los siguientes versículos. No creo. Ya se nos fue el tiempo. Él sabía que tenía una enfermedad incurable. Él sabía cuáles eran los efectos que él sufría de esa enfermedad. Significa que los efectos iban a ser toda la vida. O sea, mientras él tuviera vida, él iba a sufrir de esos efectos. Eso es lo que lo llevó a él a clamar. Eso fue lo que lo llevó a él a no detenerse, a pagar el precio que fuera. Y repito, lo que pasa es que nosotros no nos hemos dado cuenta que la enfermedad que tenemos es incurable, que el dinero no la puede sanar, los amigos no nos pueden ayudar, aún nuestros padres, nuestra familia no nos pueden ayudar. Entonces tenemos que llegar a esa conciencia. Por lo tanto, su destino era y sería duro. Qué terrible. Sufría, claro que sufría. Nadie sabía la miseria en la cual se encontraba. Esta ceguera lo mantenía mendigando. Pero no solo eso, sino que se sumaba la angustia interior derivada de semejante situación, de una vida en constante tiniebla. Debe ser espantoso solo ver y ver oscuridad. Producía en él una angustia. Y lo más tremendo de esto es que él no había nacido ciego. Por la palabra griega cuando él suplica. Él no había nacido así. Él había disfrutado de ver. Él había disfrutado de ver el amanecer y ver la oscuridad de una manera diferente. Él había disfrutado de conocer a su familia. Él había disfrutado de conocer la belleza del lugar. Entonces significa que su dolor, su angustia, los efectos de esa ceguera eran espantosos. Esto lo volvía a Bartimeo como uno de los representantes de la miseria y la desesperanza humana. No hemos llegado nosotros hasta ahí. Pero tenía algo maravilloso. Cree en Él, en el Señor, como el Hijo de David, como el Mesías, de manera firme e inconmovible. De manera firme e inconmovible. Aunque la gente se lo recriminara. ¿Cuánta gente no nos ofende y nos dañan por creer en el Señor? No nos importa.
No es una gran fe, pero cree en la misericordia y en el poder de Jesús, en quien se le acerca la ayuda de Dios. Y esto es bien importante. Y si no se lo explico, es posible que no lo agarre o no lo agarró. Pero Jesús era la ayuda de Dios más cercana a él. Si Dios podía ayudarle, la ayuda de Dios era Jesús. Por eso qué bendito es cuando usted, qué bendición es cuando usted comprende esto en su necesidad. Usted sabe que Dios le puede ayudar, pero Dios le va a ayudar a través de su palabra. Por eso venimos con un corazón dispuesto, atento a ver qué es lo que Dios tiene para mí. Señor, te necesito. ¿Cuántas veces hemos venido a este lugar necesitados de Dios? Y sabemos que lo hará a través de Jesús, o sea, a través de la palabra, a través del verbo, a través del rema. Entonces, este hombre pudo comprender esta bendición. Esa fe supera la perspicacia de los doctores de la ley. Ahí lo encontramos en el capítulo 12, versículo 35 al 37, que no lo voy a leer por razones de tiempo, ya se me fue. Al igual que la torpeza de la multitud. La multitud no pudo aprovechar del Señor Jesús lo que Él, qué bendición que Él no estaba entonces en la multitud. Superó la fe de la perspicacia de los doctores de la ley. Los doctores de la ley, que ellos hubieran identificado al Señor, aunque lo identificaron, pero no lo aceptaron porque no estaban dispuestos a renunciar. Era el problema que ellos tenían. Es que no estaban conscientes de su ceguera. Y el Señor se los dice muy claramente, y usted léalo en el capítulo número 9 de Juan, cuando les dice que ellos tienen pecado porque ven. Y superaba la torpeza de la multitud. A Bartimeo, su procedencia, la procedencia del Señor. ¿Usted sabe que lo desestimaron al Señor? Él era de Nazaret. Él era de Galilea, así le decían. ¿Quiénes son sus padres? Lo encontramos ahí en el capítulo 6 de este mismo Marcos, 6, del 1 al 6. ¿Quién es este? ¿El hijo del carpintero José? ¿No es este carpintero? ¿No es su madre María? ¿No conocemos nosotros a sus hermanos? Entonces, qué tremendo que a Bartimeo su procedencia no le crea ningún obstáculo y le habla lleno de confianza. Él había sido rechazado, él había sido menospreciado. Hablo del Señor Jesús. Y a Bartimeo eso no le dio ningún problema, la procedencia del Señor. Ese es el problema que muchos tenemos con nuestra familia. Que no reconocemos al profeta porque es de nuestra familia, que no reconocemos al profeta porque es de nuestra tierra, y por lo tanto no le dan honra. El caso de Bartimeo, esto no le fue problema, la procedencia del Señor. ¿Cómo hago para desarrollar los puntos? Este hombre, a pesar de su situación, es un ejemplo de lo que tiene que hacer todo buscador de Jesús. No importa la oposición que se levante. Muchas veces no entendemos esta verdad. Cuando queremos más del Señor, más oposición se levanta contra nosotros. Debemos de aprender de Bartimeo. Debemos de aprender de la mujer sirofenicia. Y no entendemos, se nos enseña, mire, si usted quiere buscar al Señor, es normal, de repente se va a levantar contra usted una gran oposición, aún los mismos hermanos, aún la multitud que sigue al Señor. Y tremendo porque el Señor dice, los de tu casa serán los primeros enemigos que tú tengas cuando creas en mí. Todo eso el Señor lo reveló.
en su oscura soledad y profunda pobreza, pensó y llegó a estar persuadido de que Jesús era el Hijo de David, aunque no gozaba de vista, hizo un buen uso de su oído. Él oyó que era Jesús el que iba pasando. Entonces, si no tenemos todos los dones, usemos por lo menos aquellos que tenemos, tanto en lo espiritual como en lo humano. Busque y se dará cuenta que Dios ha hecho algo bueno en usted, no todo es malo. Amén. Para otra ocasión voy a dejar el desarrollo de los puntos. Qué lástima, por el tiempo. Pero quiero terminar con esto. Quiero que pongamos, porque tengo que terminar con algo, ¿verdad? En el 49, uno atrás. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. ¿Cree que el Señor le puede llamar a usted? Sí, mandó llamarle. A veces yo quisiera, no sé si porque lo conozco, o los conozco, o no sé si el Señor a veces me lo pone a mí en el corazón, que lo sepa en el hecho no de que conozca su vida, sino de que usted es una persona que Él está llamando, pero usted no se mueve, usted está sentado, y lamentablemente junto al camino. Entonces hay momentos, y se lo digo delante del Señor, cuando yo le digo delante del Señor es que no le estoy mintiendo aunque para usted parezca ficción. A veces el Señor me pone en mi corazón y quisiera llegar donde usted y decirle, hermano, dice el Señor que venga, Él le llama. Tenga confianza, tenga ánimo, pase al altar. Mire, hay un misterio, hermano, que yo no se lo puedo explicar. No se lo puedo explicar. Pero si yo no lo supiera, yo no me moviera de mi silla, no me moviera. Hay un misterio. ¿Cómo el Señor pudre el yugo de esclavitud? No lo sé, pero Él lo pudre con la unción. ¿Cómo el Señor rompe las ataduras? No lo sé. Porque es Él quien lo hace. Porque usted pasa y nadie sabe qué es lo que le pasó. Hablo en lo espiritual. Nadie puede ver lo que le pasó. Lo que hicieron en usted. Usted sí lo sabe. Usted sabe que salió de esa puerta nuevo. Usted sabe que salió de esa puerta con bendición. Usted sabe que sale sin capa. Porque también eso tendría que explicarlo en los puntos que me faltan desarrollar. O los puntos que iba a desarrollar. Usted de aquí sale sin capa. Esa capa de miseria. Esa capa de oscuridad. Esa cobertura que el diablo ha impuesto. No ha puesto, ha impuesto sobre usted, porque usted no nació para vivir en oscuridad. Su padre es el padre de la luz. Y sus hijos son hijos de luz, no de oscuridad. Y nosotros queremos seguir en oscuridad porque no queremos quitarnos esa capa de maldición. Llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate. Es que qué horrible es levantarse de esa silla cuando hay maldición sobre nosotros. Qué difícil es levantarse de esa silla cuando hay ataduras en nosotros. Se lo digo porque también lo sé y lo he vivido. Y lo experimenté la primera vez el día en que el Señor me llamó para salvarme. Yo quería levantarme y no podía, hermano. Dios sabe que no podía levantarme. No sé qué le pasó a mi cuerpo. No sé qué dominios tenía Satanás sobre mi cuerpo y aún sobre mi voluntad, en el sentido de que mi cuerpo no obedecía a mi voluntad. O sea, mi cuerpo no obedecía a mi alma.
Hicieron el llamado, hermano, el pastor hizo el llamado y yo recibí el llamado del Señor. Yo me quería levantar, pero no podía, se lo he contado a usted muchas veces. Y tuve que decirle al Señor: Señor, si tú existes, Señor, si tú de verdad eres, levántame. Yo no me podía levantar y lo guardo en mi corazón desde el día en que yo acepté a Cristo. Y yo estaba orando, hermano, y decía: Señor, si tú eres, levántame. Y cuando yo abrí mis ojos, ya estaba en el altar. No sé qué pasó, yo no me acuerdo que me levanté y caminé. Cuando yo abrí mis ojos en la oración que estaba haciendo, yo estaba en el altar. Y nunca se me olvida el hermano que me aconsejó para aceptar a Cristo. Un hermano delgado, alto, de barbita. Nunca se me olvida la persona que a mí me aconsejó cuando acepté a Cristo. Nunca. Y nunca se me olvida que mi conversión tuvo que haber una intervención sobrenatural, porque yo quería, pero no podía. Y algún día le voy a compartir de los 3 llamados. El llamado para salvación, para el cambio. El llamado para la formación, porque también para la formación el Señor llama. Y el llamado para el ministerio. Y solo me falta un llamado: pasar a la presencia de mi Dios. Es el único llamado que me falta ya. Me siento dichoso y por eso no me da vergüenza tener que decirle lo que tengo que decirle, por amor de su alma. Y eso es algo que Dios ha puesto en mí, porque eso en mí no hay. David amaba a ese pueblo, un pueblo rebelde. Moisés amaba a ese pueblo. Lo amaba tanto que le dijo: Señor, si los vas a acabar, ráeme de tu libro. Mire qué amor. Y había pasado 40 años con toda la gloria de Egipto. Deme una explicación de eso. ¿Ve qué bueno es el Señor? Te llama, verso 50, versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. 51. Respondiendo Jesús le dijo: qué tremendo, ¿qué quieres que te haga? Yo le quiero preguntar, ¿que acaso el Señor no sabía que era ciego? ¿Que acaso el Señor no sabía que él quería ver nuevamente? Entonces viene: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, no le dijo rabí, la palabra griega es raboni, R-A-B-B-O-U-N-I, raboni, con doble B, no V, con B. Señor y maestro. Todo el mundo le decía rabí, pero raboni era ¿cómo le dijera? Una manera, una forma de decirle con algo de alta estima. Un título de alta estima. Le dice raboni, le dice Señor y maestro. Señor con S mayúscula. Mire qué tremendo, hermano, era impactante. El Señor estaba admirado en el sentido humano. Estaba admirado. Primeramente le había obedecido, levantándose y yendo hacia donde él. Significa que él había hecho su parte. Bartimeo había hecho su parte. Hermano, yo eso lo he aprendido también cuando he estado ahí. Le digo: Señor, aquí estoy. No puedo hacer más. Estoy aquí porque no puedo hacer más. Esto es lo más que yo puedo hacer. Levantarme y postrarme. Nada más puedo hacer, Señor. Usted no sabe, y ni yo sé las veces que usted ha pasado. Y solo Dios sabe qué me pasa. Solo Dios sabe qué es lo que yo quiero. Solo Dios sabe qué es lo que no quiero. Pero solo eso puedo hacer. No puedo hacer más. El Señor lo sabe. Pero Él quiere que se lo digamos
Y pienso que el Señor sabía que no le iba a decir rabí. Él quería oír Raboni. Señor y maestro. Se lo dijo a él, lo dijo en público, hijo de David. Y le dice que recobre. Ahí está la palabra griega. La otra palabra clave ahí. Raboni, anablepo. Anablepo es que recobre en el sentido que él ya había visto antes, pero hoy ya no veía. Entonces la palabra en el español traducida es que recobre. Y ahí está literalmente en la Reina Valera, que recobre, que recupere, que vuelva a ser normal, que vuelva a ser dichoso, que vuelva a ser feliz, que vuelva a ser sano, que vuelva a ser normal. Y el 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y enseguida, ¿qué pasó? Anablepo. Anablepo me pediste, anablepo te doy. Que recobre. Ahí está otra vez la palabra. Y enseguida recobró. Ve que no había nacido ciego. Ve que en un tiempo había visto. En algún tiempo usted fue feliz. En algún tiempo usted se sintió dichoso. En algún tiempo usted experimentó lo que es vivir sanamente o ser sano. Y enseguida recobró la vista. Qué hombre más sabio, qué hombre más inteligente. Ya no quiso jamás volver a estar sentado junto. Hoy seguía a Jesús. ¿A dónde? En el camino. Amor, gratitud. Ya no quería que le mencionaran el estar sentado junto al camino. Eso quedó atrás. Y algunos, el Señor nos anablepo y seguimos mendigando. Y seguimos sentados. Padre, qué increíble eres. Qué maravilloso eres, Señor. Porque solo tú sabes si esta es la última vez que darás anablepos. Como este hijo de Bartimeo, hijo de Timeo. Era su última y no sé si era su única oportunidad, pero la aprovechó. Los discípulos le dijeron, ten confianza, ten ánimo, te llama. Hermano, te llama, es un llamamiento de Dios para tu sanidad. Es un llamamiento de Dios para tu bien. No es para que le sirvas. Te llama, ten confianza. Y el Señor le preguntó, ¿qué quieres que haga? ¿O qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo, Raboni, anablepo. Señor, que recobre. Señor y maestro, que recobre la vista. Yo sé lo que es ver. ¿Cuánto le diremos al Señor que vuelva a predicar? Que vuelva a servir. Que vuelva a congregarme. Que vuelva a ser tu discípulo. Que vuelva a usar el don que un día yo tuve de ti.
y que está apagado, que está como un pábilo que humea. Rabón y Anablepo, y él le dijo: tu fe te ha sanado. Ni siquiera le dijo: mira, ni siquiera le dijo: ve, ni siquiera dijo: abro tus ojos. Tu fe te ha sanado. Tu fe ha hecho que recobres lo único que te sacará de la oscuridad, lo que te sacará de la miseria. Por eso, Señor, no hay palabras para expresar nuestra gratitud. Aquellos que éramos ciegos, aquellos que habíamos perdido la vista y ahora vemos, nunca tenemos palabras para expresar nuestra gratitud. Por más que demos aún nuestra propia vida, no es suficiente. Por eso lloramos y te decimos: te amamos, Señor. Porque un día, Anablepo, un día recobré la vista, un día recobré la salud, un día recobré lo perdido.